Todo lo que hacemos se queda grabado en el cerebro, empezando, doctora, por lo que hemos comido en nuestra infancia. Así es, exactamente, y especialmente en la infancia, porque lo que se está descubriendo ahora es que la influencia que tiene el intestino sobre el cerebro influye sobre todo en las zonas que están más involucradas en la memoria y en el aprendizaje. Por tanto, lo que comemos también marca aquello que aprendemos y aquello que guardamos. Hay un ejemplo que citas en tu obra que dices que te ha llamado especialmente la atención, que es la Magdalena de Proust. Sí, a mí esto me encantaba porque une dos cosas que me fascinan, el mundo del olfato, de los sabores, ¿no? Y el mundo pues ya de la digestión, esa influencia. Y fíjate que hay algo que recupero ahí que me gusta mucho y es que hemos perdido esa capacidad de saborear, la capacidad de tomar conciencia de aquello que estamos comiendo. En el sabor es parte de la digestión, ya va mucha información allí. ¿Por qué el malestar mental, el malestar psicológico que podamos tener se puede ver agravado a base de bollos, de magdalenas? Pues porque fíjate, cuando nosotros en el intestino, allí habitan una serie de microorganismos, que es lo que llamamos microbiota. Esa microbiota está formada principalmente por bacterias. Pues la dinámica, la actividad de esas bacterias influye a través del nervio vago que va vagabundeando por el cuerpo, llega hasta el cerebro y le informa de lo que está sucediendo allí. De tal forma que lo que suceda a la salud de nuestro intestino repercute en la salud mental, en el funcionamiento cerebral, porque afecta a zonas muy involucradas en las emociones, en la expresión de las emociones, en el estado de ánimo, en la vitalidad. Eso también tiene sus centros en el cerebro. ¿Y qué pasa exactamente en nuestra microbiota cuando tomamos mucha bollería industrial, muchas magdalenas, muchos pasteles? ¿Qué pasa ahí dentro para que nos afecte tanto mentalmente como físicamente? Pues mira, afortunadamente cada vez hay más estudios en diferentes culturas que nos hablan, un poco nos advierten de ese uso regular de ese tipo de comida. Lo que nos dicen los estudios es que cuando tomamos de forma frecuente, regular, la comida basura, y la comunidad científica entiende por comida basura alimentos procesados, bollería industrial, bebidas enlatadas, aperitivos salados. Cuando esto se toma de forma regular, influye a través de ese eje intestino-cerebro en las partes del cerebro que están más involucradas, sobre todo en ese cerebro social. Lo que nos dice también los estudios es que esto es especialmente importante en la infancia. Fíjate que había un estudio que mostraba que si una mamá gestante durante el embarazo había tomado ese tipo de comida, esto influía en la salud mental y sobre todo en la capacidad de relacionarse del niño hasta 5 años después. Luego, por ejemplo, es también importantísimo en la adolescencia, porque claro, más o menos en la infancia podemos controlar lo que comen los niños, pero en la adolescencia pues ya depende un poquito más de ellos y no siempre a lo mejor saben cómo les va a afectar eso que se están tomando a un cerebro que en ese momento está en evolución, que está cambiando, es un momento del neurodesarrollo muy complejo para el cerebro. Si ahí la influencia del intestino no es saludable, ese proceso se va a hacer un poquito más difícil de gestionar emocionalmente. Yo he leído también que hay 2 tipos de bacterias, Firmicutes y Bacteroidetes. ¿Qué me puedes contar de ellas? Bueno, pues estos nombres, ¿verdad?, que le ponemos porque la microbiota es un sistema muy complejo. Son muchos los tipos de bacterias. Lo que es importante, por ejemplo, lo que nosotros estudiábamos en la universidad, es cómo se relacionan entre ellos. Entonces, imagínate, eso es un ecosistema donde viven presas y depredadores. Hay un tipo de bacterias que son pues las más abundantes. Esas bacterias que las debiéramos mantener de una forma saludable. Si de repente aquello empieza a crecer, esas bacterias empiezan a crecer, aquellas bacterias que éstas se comen empiezan a disminuir. Es decir, se pierden las proporciones de esas bacterias. Esto lleva a un desequilibrio en ese ecosistema. Pues este desequilibrio, que antes se consideraba pues como algo prácticamente anecdótico en el cuerpo, hoy en día tiene un nombre médico que se ha aceptado, que es la disbiosis. Cuando hay desequilibrio entre esas bacterias, esas poblaciones, esa disbiosis está relacionada también con salud mental. Para evitar ese desequilibrio, precisamente lo que nos recomiendan los nutricionistas es acudir a este plato, el plato Harvard, donde, como vemos, la mitad siempre se compone por vegetales y siempre fruta de postre. Sí, exactamente. Afortunadamente, pues cada vez hay más protocolos que nos animan a comer, como vemos aquí, pues sobre todo mucha verdura. Esa reducción que fue tan polémica, pero que se apoya bastante, de la proteína animal, el que haya bastante fruta por la fibra. Esto favorece muchísimo a la microbiota, favorece pues la capacidad de diversidad que tiene.
tiene la capacidad de comunicación que hay entre las bacterias. Vemos los lácteos, las harinas que sean integrales, es decir que, bueno, cada vez sabemos más, estamos volviendo también a esa dieta mediterránea, que pues se aconseja como una de las más sanas que hay. Y yo creo que cada vez sabemos más y vamos a ir hacia una alimentación mucho más saludable. Hay que ser optimistas. Claro que sí. Muchas gracias, Nazaret. Muchas gracias.